ya es noticia la posición de Rita Laura Segato respecto al golpe de estado en Bolivia y respecto a el gobierno de Evo Morales. Es un tema supremamente polémico porque, quierase o no, la antropóloga Rita Laura Segato pertenece a una línea política que suele tener un conjunto de propuestas y de tesis vinculadas con el progresismo, la izquierda, el feminismo, etc. Cuando Rita Laura Segato expuso su posición respecto a las políticas de Evo, al vacío de poder que había dejado en Bolivia y a muchas de sus conclusiones, de sus comentarios que tendían a ser machistas, casi toda la izquierda intelectual de Argentina se le fue en contra. De igual forma, la mayoría de los militantes comenzaron a agredirla, a juzgarla, a insultarla, y yo personalmente considero que hay que entender muy bien el trabajo de Rita Laura Segato para comprender por qué dijo lo que dijo sobre el gobierno de Evo Morales. Hablar sobre Rita Laura Segato de esa manera, considerarla una feminista blanca, una feminista de derecha que tiende al fascismo, es no haber conocido, no haber leído todo el trabajo que se había hecho, que ha hecho este intelectual desde la escuela de colonial por dejar de hablar de un feminismo blanco y comenzar a pensar nuevas formas de defender luchas interseccionales. La crítica profunda de Segato sobre el gobierno de Evo Morales se vincula con dos factores importantes. El primero es una crítica que mantiene la intelectual sobre el caudillismo político, sobre esa forma de construir caciques políticos como si fueran mesías para las luchas populares. Por eso es que Segato considera que en el fondo Evo Morales no es más que un sindicalista, más allá de tener una impostura indigenista, lo que tiene realmente en el fondo es una naturaleza de sindicato, un centro político que a la hora de la verdad es herencia de las luchas ideológicas de la Guerra Fría. Y a mí en este punto yo apoyo profundamente a Segato. Las luchas populares no se tratan de luchas de mesías, no se trata de un héroe, un hombre, un caudillo, un cacique que se levanta frente a toda la comunidad y se convierte en una especie de padre del pueblo que va a defender los intereses populares. Y además, la forma en la que hay que defender esos intereses populares es construir un enemigo al cual atacar porque es imperialista, porque es colonialista, porque etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo a eso se refiere Segato cuando critica el binarismo político. La crítica de Segato sobre el binarismo político es a considerar que porque tú no apoyes a un cacique político de izquierda, entonces eres de derecha, necesariamente. Pero hay que tener mucho cuidado porque se suele pensar que esta crítica al binarismo político, de que mantener una postura política no implica necesariamente ir en contra de un bloque contrario, no implica una zona tibia de acción política, o sea, no implica un centro tipo Fajardo donde no te posicionas en ningún lado si no eres completamente ambiguo, sino que implica ir más allá de esos dos polos enfrentados, aún manteniendo una postura política. Los que conozcan el trabajo de Rita Laura Segato sabrán que ella no solamente es una intelectual. Por eso me parece completamente estúpido cuando la gente dice no, es que los libros, las teorías comenzaron a nublarle el cerebro. O sea, esta señora no se dedicó exclusivamente a armar teorías y hacer trabajo de campo al estilo antropológico del siglo XIX. Entonces ahí sí como que me disculpan, pero esta mujer tuvo una postura política a lo largo de toda su carrera sobre el feminicidio, sobre las estructuras de violencia, y no solamente eso, ha contribuido y ha trabajado fuertemente por los derechos de las mujeres en Latinoamérica, y me parece desconocer todo su trabajo a la hora de criticarlo tan tontamente. Es importante entender que si Segato, que si muchos otros figuras intelectuales van en contra de Evo, no implica que estén a favor de Camacho, que no implica que estén a favor de los grupos evangélicos que se han usurpado el cristianismo en nombre de la política. Eso por una parte.
Por otra parte, la cara de Segato al gobierno de Evo Morales respecto a sus posiciones de género son fundamentales para poder entender por qué este intelectual está en contra del caudillismo político específico de Bolivia. Para Segato el problema se centra en que se suele perdonar a los revolucionarios el ser machistas o el tener actitudes machistas única y exclusivamente por defender un proyecto político popular. Es decir, que el revolucionario, el que supuestamente llega al poder a favor del pueblo, entonces tiene derecho a ser machista, derecho a hacer comentarios sexistas, porque esos comentarios o esas expresiones no se vinculan directamente con la lucha popular, no son una actitud política, por así decirlo. De hecho, la disculpa que se suele dar es que son actitudes culturales, ¿no? Es por la cultura que eres machista, es por la cultura que, cuando en el fondo los comentarios machistas de revolucionarios, de líderes sindicales, de caudillos, en el fondo son profundamente políticos. Para Segato esas posturas no se separan de un proyecto político. Por eso es que cuando Evo se le ocurre decir cosas como de lo de la quinceañera, de que cuando se retire se va a llevar, va a tener su quinceañera, o cuando está en un evento de coplas donde le dicen que es mujeriego y que se cogió a todas las ministras y no sé qué más vainas, eso no es un problema menor. Y si leemos ahora a Segato entenderemos que esas posturas sobre género son profundamente políticas. Y Segato no es la única intelectual que ha criticado estas posturas en el gobierno de Morales. Recordemos a la socióloga Rivera Cusicanqui, que realizó una crítica no solamente a Evo Morales, sino pues a toda la postura del MAS, señalando que de una u otra forma pretendían ser un movimiento decolonizador cuando utilizaban herramientas del colonialismo. Yo no me voy a poner a pelear sobre eso, o sea, primero tengo que separar mi postura con estas dos intelectuales, pero Rivera Cusicanqui es boliviana, o sea, como que ha hecho un análisis profundo sobre esos temas, y más allá de ofenderla, de criticarla, de decirle que es una de esas intelectualoides que piensan y no actúan, creo que hay que analizar con lupa por qué están diciendo ese tipo de cosas. O sea, los intelectuales no están para apoyar posiciones políticas doctrinales, están para ponerle piedrecitas en el zapato a esas posturas que tienden a ser hasta religiosas, tipo dogmáticas, y que tienden a ser hasta nocivas. O sea, hace poquito vi una noticia en la que decía que ni el 10% de los casos de feminicidio han sido judicializados en Bolivia, y son enormes. O sea, en Bolivia hay una cantidad de muertes de mujeres superior inclusive a la de los hombres, y eso también es una postura en la que Segato se plantea para hablar de que si Camacho, si toda la línea evangélica, toda esta línea pseudo fascista, por así decirlo, pretende un proyecto político horroroso, eso no implica que Evo Morales sea un santo, eso no implica que el gobierno de Evo Morales haya sido supremamente genial, que hizo cosas y avances que no se habían dado antes en Bolivia. Eso no se puede demeritar, pero eso no implica que el man haya sido un santo, que es lo que señala este intelectual. Y yo tengo un video hablando también sobre los motivos del incendio del Amazonas, y nos damos cuenta que no es exclusivamente culpa de Bolsonaro, sino que también es la política ambiental a la que se estaba sosteniendo Evo Morales. O sea, este man también impulsó las quemas de la selva, y eso también fragilizó de cierta manera la imagen de Evo Morales, y la postura que mantiene Segato es que eso generó a la larga un vacío de poder. O sea, este man en el fondo, al generar todos estos conflictos sociales, al abandonar el cargo, al generar estas flaquezas en su gobierno, permitió que otras fuerzas dentro de Bolivia, otras fuerzas políticas, ascendieran y se tomaran el poder. Ahora, la crítica profunda a Segato no es ni siquiera contra Evo Morales, eso es lo más importante. O sea, como que la crítica real de Rita Laura Segato no es contra Evo Morales, sino contra los argentinos que han idealizado y santificado la figura de Morales sin conocer las realidades que se habían dado en ese país. Y ella también lo admite que ella no está en Bolivia, ella habla desde una perspectiva en la que el círculo social intelectual de Argentina se ha planteado, y esa es su crítica más profunda.
Ahora, yo no soy el defensor, no soy el abogado de Rita Laura Segato como para poder estar acá contándoles porque es maravillosa en todos los aspectos. Yo realmente considero que hay un problema muy serio en el discurso de Segato respecto a esta eliminación o supresión del binarismo político tanto como ella lo plantea, y es el siguiente. Es cierto, o sea, que tú estés en contra de uno de los polos contrarios no implica que estés a favor del otro extremo, pero no obstante, como ella lo plantea, parece como si los dos bandos que se han puesto en este momento en Bolivia fueran exactamente iguales, fueran equivalentes, y ahí sí como que me pongo en una postura en contra de Segato, en el sentido de que no me parece que el trabajo de Evo Morales se pueda equiparar al de Bolsonaro, o que podamos decir que el machismo que sostiene la postura del MAS es equivalente a las posturas machistas que están gobernando en este momento a Bolivia. Hay que diferenciarlos, o sea, estoy de acuerdo con que uno no puede eliminar los grises políticos, son supremamente importantes los grises políticos, ¿no? O sea, también son una forma y una postura en la que tú planteas tus intereses a niveles nacionales, a niveles regionales, o sea, son importantes los grises políticos. No obstante, que yo no pertenezca a uno o a otro bando no implica que los dos bandos sean iguales y tampoco implica que sus acciones sean igual de nocivas. Es evidente que la actual administración de Bolivia es muchísimo más nociva comparándola con la administración de Evo Morales. Y nada, eso era como lo que tenía que decir respecto a este tema tan polémico. O sea, admiro mucho a esta autora, ha hecho cosas supremamente geniales, no solamente a niveles académicos sino también a niveles políticos. Creo que se le juzgó de manera demasiado apresurada por su posición política. O sea, actualmente hay como un miedo a la crítica, y creo que las posiciones de izquierda en política tienen que ser supremamente autocríticas, o sea, y no por ser feminista no puedes criticar al feminismo, no por ser indigenista no puedes criticar al indigenismo, no por ser progresista no puedes criticar al progresismo. Hay que ser profundamente crítico con estas posturas políticas, no son dogmas de fe, no son religiones, no hay que ser fanáticos con estos proyectos de gobierno, y en eso estoy muy de acuerdo con Segato, pero no estoy de acuerdo en considerar de que eliminar el binarismo político equivale a mostrar que los dos lados son iguales. Evidentemente Bolsonaro no es Evo Morales, la actual administración de Bolivia no es la misma administración que la de Evo Morales, y el machismo al que nos referimos cuando hablamos de Evo como un machista no es no es igual de nocivo que puede tener Donald Trump o el que tiene el mismo Bolsonaro. Y nada, eso es todo. Entonces espero que nos veamos en otra ocasión y hasta luego.